Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live para hablar con Antonio Bonfatti, presidente del Partido Socialista a nivel nacional y por supuesto ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario y uno de los responsables de haber generado este sistema de salud que en estos momentos está preservando a Rosario, que es uno de los centros urbanos más importantes del país, con la menor cantidad de infectados por COVID, gracias a este sistema de salud que está tremendamente aceitado. Vamos a invitar en un segundito nada más a Antonio Bonfatti para que se sume a esta conversación en vivo, porque tenemos muchas cosas para preguntarle a Antonio. A ver, si Antonio... Estamos esperando que Antonio se sume a esta conversación y poder empezar, que hasta ahora no es una conversación porque estoy hablando sola, pero ahí estamos. Hola Antonio, ¿cómo lo Lo logramos? logramos, ¿Cómo lo andás? logramos. Qué gusto Muy bien, enorme ¿vos? verte. Hace mucho que no te veía. Igualmente. Un gustazo. Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá estamos. Bien, Bueno, bien. Remando pasaste en el tu comienzo. cumpleaños encerrada. Tu cumpleaños encerrada. Sí, 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 más o menos, porque ayer tuve que trabajar en el consejo. Bueno, pero acá estamos para hablar de vos, Antonio, va, en realidad de vos, del partido, de lo que pensás con respecto a lo que está pasando. Yo muchas veces he dicho, y se lo decía la otra vez a Miguel Lifchis también, que hubiera estado bueno tener un gobernador en estos momentos de pandemia que sea médico, ¿no? Hubiera sido realmente interesante, y no precisamente un contador que está sentado sobre la caja. Pero bueno, justamente, si, ya que no lo tenemos como gobernador, Antonio Bonfatti, por lo menos sí saber su opinión. En principio, sobre el manejo de Alberto Fernández, Antonio, ¿qué pensás vos de la forma en que Fernández manejó esta crisis provocada por la irrupción del COVID en las vidas a nivel mundial? Bueno, pero te hago una acotación previa. Podés ser contador y poder tener propuestas de salud y saber elegir a la gente los cuadros técnico-políticos para llevar la cosa adelante. Cosa que indudablemente veo muchas falencias en el actual gobierno provincial. Con respecto al presidente de la Nación, creo que está asumiendo plenamente el tema de la pandemia, con mucha firmeza, porque hay indudablemente muchísimas presiones para que se abra la cuarentena, ya más largo que una cuarentena, pero creo que está llevando muy bien adelante este problema, un problema universal, pero los números son elocuentes. Salvo la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el resto del país con un enorme control, bueno, algo Chaco, algo Río Negro, algo Córdoba. Eh, no estamos exentos a que aumenten los casos, pero creo que ha tenido la firmeza necesaria para llevar adelante este problema correctamente, bien informado, convocando a especialistas en forma permanente, convocando a los sectores del trabajo, de la producción y fundamentalmente, bueno, con las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, dar respuestas, que ahí hay algunas dificultades propias de un Estado que ha heredado burocrático, elefantiásico, como nosotros siempre decíamos, que no ha sido descentralizado, que no le ha transferido ninguna potestad a las provincias a partir como nosotros hemos hecho con las regiones oportunamente. Pero bueno, siempre hay tiempo y asistiendo a los que menos tienen. Yo creo que no debe haber argentino que esté pasando hambre. Yo en todos lados veo que hay mucha solidaridad de la gente, muchas organizaciones y el propio Estado dando cuenta, municipal, provincial y nacional, dando cuenta de que la gente pueda comer. Sí, por un momento la emergencia alimentaria se tornó más preocupante que la pandemia, ¿no? Porque la verdad, al paralizarse todo de golpe, hubo una desesperación, sobre todo en los barrios, en los sectores más vulnerables, porque ni siquiera podían salir a cartonear, a juntar cartones. Pero bueno, hubo una respuesta que en algunos casos se tornó un poquito, se demoró por la inmediatez de la paralización, pero ahora se está llegando con la ayuda. Antonio, déjame decirte que nosotros estamos haciendo este Instagram Live desde el Instagram de Fuerza del Territorio, que es una agrupación dentro del Partido Socialista que atraviesa toda la provincia de Santa Fe, entonces nos está viendo gente de toda la provincia de Santa Fe, sobre todo compañeros de Fuerza del Territorio, a la cual tengo el gusto de pertenecer, y bueno, todos te están mandando muchísimos saludos, muchísimos, y muchos están Bueno, haciendo preguntas. Yo voy a
seguir hablando con vos durante este live, dura 1 hora, nosotros vamos a seguir hablando media hora, y después yo voy a abrir para que todas las preguntas que están mandando ahora podamos hacerlas. Así que primero te hago las Bien, preguntas yo, y después te hago las dale. preguntas de la gente. Y vamos a saludar a Claudia Balaguer, que se unió hace un ratito, la vi ahí que se estaba uniendo, así que un gran abrazo a Claudia, que ha sido una de las entrevistadas en este espacio de Fuerza del Territorio. Bueno, un abrazo Antonio, fuerte para todas las compañeras y los compañeros. Enorme abrazo. Los te extraño quiero mucho. mucho. Sí, te quieren muchísimo, y todos están diciendo, saludos del norte santafesino, ahí un montón, saludos Antonio, un gusto verte Antonio, claro, porque los compañeros te quieren ver, Antonio, te extrañamos, todos te queremos ver, te queremos Todos ver. nos queremos ver y abrazar fundamentalmente. Sí, sobre todo. Bueno, vos decías al principio que se puede ser contador, pero tener una visión de estadista con respecto al momento que estamos atravesando, y vos decías que elegir bien a los colaboradores, y no es el caso de Perotti. Ahí sí nos metemos en el manejo de la crisis a nivel provincial. Antonio, tu visión. Mi visión es que ha seguido la lógica que ha planteado el presidente de la Nación, pero no veo más que eso. Después una descripción diaria acerca de lo que todo el mundo sabe, lo que puede relatar cualquier periodista. Tenemos tantos infectados, tenemos tanto en control, crecimos tanto en cama, pero nunca habla, y esto no es un tema menor, de la infraestructura en salud que ha recibido y fundamentalmente de los equipos. Porque yo recuerdo, lo he dicho tantas y tantas veces, uno puede tener un hospital nuevo, pero hacer en el hospital nuevo lo mismo que hacía en el hospital viejo. Y lo importante de la transformación de la salud en la provincia de Santa Fe y en la municipalidad de Rosario y en tantos otros lugares tiene que ver con los equipos y con la concepción que tenemos acerca de la salud. Esto que es interactuar, una mirada global, interactuar con los vecinos, con las organizaciones sociales. La salud no es un hecho aislado, no es un hecho individual, es un hecho social. No es solamente cuando la perdemos que nos acordamos que tenemos que recurrir a que nos intenten recuperar nuestra salud, sino cómo construimos salud todos los días. Y en esto entonces hablamos de una forma, de un abordaje integral, el agua potable, la cloaca, la vivienda digna, la recolección de residuos, la iluminación, la integración de la gente en un territorio dado, el deporte con los niños, el juego, el tomar mate con los vecinos. Digo, todas estas cosas son las que construyen salud. Este es un concepto que nosotros fuimos elaborando en el transcurso de tantas décadas, allá desde la Facultad de Medicina y de la Asociación Médica, y obviamente con nuestra mirada socialista, y que construimos lo que construimos en el tiempo. No está escrito en ningún lado, no estaba escrito esto, lo fuimos desarrollando con el correr del tiempo, con aciertos y errores, marcha y contramarcha, pero en la suma fuimos hoy diseñando un modelo que, por cierto, yo desde la Cámara de Diputados he podido subsidiar un libro para que se escriba esta historia. Hay mucha gente que está trabajando en este momento, el libro está pronto a aparecer, porque ¿cómo le dice uno a alguien? Supongamos que viene alguien de Brasil, de cualquier lugar del mundo, y le dice, che, ¿cómo es el sistema de salud? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo construyeron? Porque una cosa es mostrar el resultado, pero ¿cómo se hace para llegar a ese resultado? Uno puede mostrar, vamos a decir, un auto. Bueno, yo te muestro un auto. ¿Y cómo se construye? ¿Cuáles son las partes? Entonces, esto es lo que está intentando desgranarse a partir de este libro, que se sepa cómo es la construcción de un sistema de salud. Empezar de cero, de la nada, formar los equipos, y después la infraestructura no es lo más importante. La infraestructura no es lo más importante. Es cómo se concibe la salud pública. Podríamos hablar en educación de lo mismo, ¿no? Hoy Claro. recibí con mucha tristeza de que estaban utilizando a la redonda como depósito. Digo, que no, la redonda como depósito. No hay tantos otros lugares para poner insumos de lo que fuere, de salud, de lo que fuere, galpones. Pero bueno, son concepciones, son Antonio, y interpretaciones. justamente desde tu gobierno, y que después continuara el gobierno de Miguel Lifchis, hubo planes realmente revolucionarios, programas revolucionarios, como el ABRE, que tenía esta concepción, ¿no? Que atravesaba un poco el tema de lo social, de la salud, de la vivienda digna, y de la vida en los asentamientos
mejorar la vida de los asentamientos precarios, y también el Nueva Oportunidad. Bueno, en ninguno de estos planes, especialmente el ABRE, todavía está esperando, está durmiendo el sueño de los justos, porque hay muchas, en los barrios cada vez que vamos, nos dicen que están esperando que se retomen algunas obras que quedaron inconclusas, que quedaron truncas a partir de la asunción del gobierno de Perotti, y que no tienen visos de continuidad, ni siquiera hay un plan alternativo. Y con el Nueva Oportunidad, si bien nosotros preguntamos y preguntamos, hace poco, hace unos días, esta semana salió una nueva propuesta que se llama Santa Fe Más. Una de las principales críticas que le hacen al Nueva Oportunidad, que surgió justamente durante tu gobierno, es que no tenía contemplada la salida laboral. Como si durante una de las peores crisis económicas de la historia, la salida laboral hubiera sido fácil. Hubo miles de argentinos que se quedaron sin trabajo durante el gobierno de Macri, pero además el objetivo y la fundamental del Nueva Oportunidad era generar una nueva esperanza, generar que los chicos pudieran entender que había otro futuro posible. Pero bueno, ¿qué pensás de esta idea, del cambio de nombre, del cambio de iniciativa, de la imposibilidad, por lo menos por ahora, de que se retome el plan ABRE? Una mirada totalmente economicista propia de los neoliberales. Digo, ¿por qué planteo esto? El plan ABRE surgió tampoco de la mañana a la noche, fue un proceso. En el gobierno de Hermes habíamos empezado con el gabinete social. Yo recuerdo esas primeras reuniones que me tocaba coordinar como ministro de gobierno con todos éramos 10 ministros, no participaron en la totalidad, pero éramos 10, y bueno, ir también entre nosotros dando o intentando dar una mirada de integralidad y no de la mirada, digamos, de esa anteojera que tenía cada uno del ministerio. Llevó mucho tiempo entender que el abordaje era un abordaje integral. Durante mi gobierno largamos el plan ABRE. También costó con la Municipalidad de Rosario hacerles entender que esto no era sobrepasarlos, superponer cosas, perdón, superponer cosas, sino que tenía que ver con un trabajo conjunto y utilizar un nombre que fuera más allá de municipalidad o provincia. Bueno, fue todo un proceso. Aparece después Nueva Oportunidad en Rosario, que no es solamente dar trabajo, porque ¿quién da trabajo? Y esto es la pregunta, ¿quién da trabajo? ¿El sector privado? ¿El sector público? Tiene un límite. El trabajo que puede dar a partir de la obra pública para siempre a partir de empresas. Pero digo la mirada economicista porque no se dan cuenta que detrás de la Nueva Oportunidad, primero vos decías la esperanza, pero también la integración de los jóvenes. Porque cuántos chicos que estaban en conflicto con la ley penal, chicos que estaban a lo mejor permeados por el tema de la droga, pudieron unirse con otros y entender que entre uno y otro podían hacer cosas. A lo mejor con salidas que tienen que ver con la subsistencia, poder bordar, tejer, pero o sea, mujeres que yo he visitado hacían los vestidos o la prenda para su propia familia, o sea que no tenía que ir a erogar un dinero que a lo mejor le costaba mucho conseguirlo para ir a comprar un vestido, un pantalón, una camisa, lo podía hacer. O albañilería, ¿cuántos chicos recuerdo que empezaron a hacer y arreglar los baños de sus propios familiares? Azulejar, ponerle pileta, la cañería, etcétera, etcétera. O sea, que era generar un oficio a su vez. Y que indudablemente no es generar miles y miles de puestos de trabajo, porque en el sistema capitalista después está la demanda. Vos tenés oferta y demanda, si te están demandando tenés oferta, si no, ¿a quién le entregás? Pero es generar una expectativa, articular con los chicos un oficio, con los jóvenes un oficio, que se sintieran que sus manos tenían valor, que juntándose con otros tenían mucho más fuerza. De esto se trata, es un proyecto social, que indudablemente tiene un costado para muchos económico porque han resuelto su trabajo, pero fundamentalmente integrarse, que es lo que no tiene en la cabeza nunca un neoliberal. Bueno, clarísimo, Antonio. Y bueno, también desde el punto de vista educativo, ¿no? El plan Vuelvo a Estudiar, que quedó también olvidado, incluso las plataformas del Vuelvo a Estudiar, nos decía Claudia que no se están usando en estos momentos donde la virtualidad es
es fundamental para la educación. Y bueno, están lanzando un plan distinto que se llama Todos los chicos y las chicas en la escuela estudiando, con el creativo nombre de Todos los chicos y las chicas en la escuela estudiando, que hasta el momento tampoco se ha implementado, teniendo en cuenta que incluso están intentando mejorar los sistemas de aprendizaje, que han tenido algunos errores en estos últimos meses a través de lo virtual. Pero bajando un poquito a lo... Sí. Fíjate que vuelvo a estudiar, yo había designado una ministra que durante el primer año yo insistía con la necesidad de establecer un programa para ir a recuperar jóvenes que habían abandonado la escuela. No tuve posibilidad, digamos, de que lo implementara, y bueno, significó la llegada de Claudia Balaguer. O sea, el hecho de que Claudia Balaguer haya sido ministra fue porque yo no lograba instrumentar con mi anterior ministra un proyecto de estas características, que obviamente después se desarrolló en el ministerio, que también empezó de a poquitito, ¿no? Fue todo un trabajo, después terminó el nuevo lugar de estudiar virtual, o sea, cuántas cosas hermosas fueron después, en la medida que va pasando el tiempo se iban sumando cosas, ¿no? ¿Qué pensás del manejo, ya que seguimos hablando sobre el COVID y sobre el manejo de la crisis, porque nos parece muy importante la opinión de uno de los responsables justamente de la formación del sistema de salud, como vos decías, que diseñaron junto con Hermes Wiener? ¿Qué pensás del manejo actual de la gestión de Pablo Havkin y de Leo Caruana, que ya lleva varios años al frente de la Secretaría de Salud? Bueno, impecable, porque hay continuidad de los equipos, y esto no es un dato menor. Leo, con su perfil bajo, pero es una persona que entiende perfectamente. Yo recuerdo, siendo secretario de Salud Pública en el año 95, que Leo era un jovencito que estaba a cargo de uno de los distritos, con Elena Richiger, con Débora Ferrandini. Bueno, hay toda una historia, hay un aprendizaje enorme, y sostener los equipos creo que ha sido lo más importante, porque no se hacen las cosas de un día para otro, lo vuelvo a insistir. Leo tiene una mirada integral de lo que es el abordaje, que tiene que ver con el trabajo en el territorio y con la gente. Yo, esa noticia que nos dieron hace unos días atrás, que tuvimos una reunión con ex secretarios de Salud Pública y ministros, que 350.000 personas en la ciudad de Rosario están adscriptas a los centros de atención primaria de la salud, que significa el 95% de las personas que se asisten en los efectores públicos. Es decir, impresionante esa cifra. Yo no creo que nadie en el país, y me animo a decir, no conozco otro lugar en el mundo donde puedan hablar de adscripciones con la magnitud que tiene Rosario. Es decir, los trabajadores de la salud de un centro de atención primaria, que conocen a todos los vecinos de su barrio y interactúan permanentemente con ellos. Esto es un logro fenomenal. Ahora, también, ¿cuántas veces dijimos, ¿no? En un día podíamos perder todo. Bueno, lamentablemente en la provincia, en Reconquista hoy, la asociación médica se está haciendo cargo de facturaciones, convenios, etcétera, etcétera. O sea que vuelven nuevamente las corporaciones y los actores que tienen que ver con el lucro a hacerse cargo de algunos aspectos de la salud pública. Indudablemente ahí detrás también, cuidado, está el IAPOS. Si hay algún diputado en este momento del Frente Progresista escuchándome, les digo, pongan mucha atención y empiecen a hacer pedido de informes. Antonio, vamos a hablar, bueno, estábamos hablando de política, por supuesto, pero más allá del análisis de las gestiones actuales, vamos a meternos un poquito en la política propiamente dicha y en la concepción que tenemos desde el socialismo de dónde está la construcción del Frente Progresista, por dónde va la construcción del Frente Progresista. Pero antes, si vos tuvieras que definir en qué sector ubicamos a la derecha en la provincia de Santa Fe, ¿dónde lo ubicarías? Mira, obviamente en Cambiemos, y quiero ver los pasos que da el gobernador, porque si yo me atengo a lo que fueron sus votaciones en la Cámara de Senadores de la Nación y su anterior participación en el gobierno de la derecha de Reutemann, creo que estamos hablando de un mismo espacio. Y si veo las actitudes que asumen de no asistir al sector productivo de la provincia de Santa Fe, también te diría que están en el mismo, con algunos metros para un lado o para el otro, pero siempre dentro del lado de la derecha, yo no tengo duda. Antonio, y más con la medida que veo que están tomando
en educación, en las políticas sociales, no escucho ninguna. Han pasado ya 5 meses de gestión, está bien la pandemia, estoy de acuerdo, pero los 6 meses anteriores y durante la campaña electoral no escuché una sola propuesta. Siempre era paz y orden, y la verdad que no le está yendo tan bien con la paz y el orden. No, no a la vista de la cantidad de muertos que hemos tenido antes de la pandemia. Inclusive ahora durante la pandemia la cifra de muertos se restringió un poco, pero siguen apareciendo cuerpos de personas asesinadas en los barrios más vulnerables. Así que evidentemente para la paz y el orden por lo menos todavía falta mucho o están equivocando el camino. Antonio, ¿por dónde se construye en el Frente Progresista y para dónde tiene que apuntar el socialismo en esta construcción? Con todos aquellos que coincidamos en un proyecto común. Y en esto yo no excluyo, porque les consta que con el radicalismo, lamentablemente fragmentado, construimos durante todos estos años, con el GEN, con el ARI, con Libre del Sur, con el PDP y también con el peronismo. Yo creo que hay muchos actores, actores sindicales, actores empresariales, con los cuales tuvimos mucho diálogo y que lamentablemente no pudimos construir esa herramienta más grande, que hubiese sido, al menos era mi sueño, ¿no? Que hubiese sido multipartidario más amplio, pero nunca con el PRO, nunca con Cambiemos, porque con el neoliberalismo no tenemos absolutamente nada que ver. Pero hay mucha gente en el campo llamado históricamente nacional y popular que podemos sumar indudablemente con algunos principios que son irrenunciables para nosotros, ¿no? La honestidad, la transparencia en el manejo de la cosa pública y fundamentalmente coincidir en los proyectos que tienen que ver en primer lugar con los derechos universales, los cuales para nosotros han sido tan caros: salud, educación, no asistencialismo, sino enseñar a la gente a trabajar con la gente, mucho apoyo al sector productivo, pero no regalando, sino estimulándolo a que se renueve. Nosotros por eso le dimos tanta impronta a la creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nuestro planteo era poner allí muchos miles de millones de pesos al sector productivo que innovara. Y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo nos está dando la razón. Por allí pasaba la cosa, indudablemente. Y pusimos un cimiento enorme. Una agencia que hoy, fíjense, ha sido degradado. No existe más el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando el mundo lo que está reclamando es nuevamente ciencia y tecnología. Se vienen unas renovaciones que vamos a quedar a la saga del mundo si nosotros no ponemos mucho dinero allí. Y ese dinero no invertido en estudiar el sexo de los ángeles, sino invertido en generar nuevos procesos productivos, que tenemos muchísimo en la provincia de Santa Fe para mostrar, como se ha demostrado durante mucho tiempo, muchas décadas. Lo planteamos siempre en nuestra campaña, lo que ha sido las tecnologías del agro, que estamos a la vanguardia en el mundo, pero ¿por qué no extenderlo a todo otro tipo de actividad productiva? Tenemos que innovar, y si nosotros no innovamos y no cambiamos la matriz productiva en la provincia de Santa Fe, vamos a seguir produciendo soja, trigo, maíz y ganado vacuno, y con eso no despegamos, no generamos empleo. Antonio, volviendo al tema político, vos decías construir dentro de un campo común dentro del sector nacional y popular. Más allá de los distintos matices que puede haber en todos los partidos políticos, ¿vos crees que dentro del socialismo hay coincidencia plena con esta orientación de construcción? Bueno, la verdad que no sé, porque por allí salen noticias que no sé si son inventadas por la necesidad de algún periodista de escribir algo o están respondiendo a alguna realidad en particular. Conmigo no cuenten para hacer ningún tipo de acuerdo, reitero, con alguien que represente el campo neoliberal. En absoluto, porque eso es violar nuestros principios y nuestras bases como Partido Socialista. Y el Partido Socialista en esto es muy claro, desde sus orígenes, a dónde está nuestro foco, a dónde está nuestro meta, nuestro objetivo y cuál es nuestra marcha. Pero insisto, y creo que vos podés dar fe de esto. Vos no pertenecías al Partido Socialista ni pertenecías al Partido Socialista y sin embargo te sumaste a una propuesta común. Y de esto se trata, porque cuántas miles de personas tienen una enorme sensibilidad social, tienen un enorme camino recorrido,
cuánto pueden aportar, porque no se crean, y esto se lo digo a nuestras compañeras y compañeros, que todo surge de nuestras propias cabezas socialistas. Hemos aprendido muchísimo de mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad y también del presente, que nos ha enseñado y que nosotros hemos recuperado esas cosas. Por eso digo, hay que abrir la cabeza y hay que estudiar mucho. Yo le insisto a los jóvenes, lean, estudien, miren lo que está ocurriendo. Yo desde el año 2017, cuando edité ese documento, Un nuevo tiempo para el socialismo, que les insisto que lo lean y lo relean, porque ahí empiezo a plantear algo que en el partido no se planteaba, que tiene que ver con el nuevo mundo del trabajo y con los nuevos modos de producción, que indudablemente van a generar una sociedad diferente. Y de esto se trata. Antonio, ahora están empezando a entrar muchas preguntas y yo vuelvo a hacer la invitación, porque en realidad estamos superando los 200, que están las 200 personas que seguramente a lo largo y a lo ancho de la provincia, por los saludos que estoy viendo que entran del norte, de la provincia de Santa Fe, del sur, nos están viendo ahora. Así que esto es un número la semana pasada era el 107, y con esto ¿viste? No arrancábamos, fue una estrategia. No, no es una estrategia. Una estrategia Tenía problemas en el celular. Fue una estrategia de marketing. Bueno, pero hay gente que preguntaba la semana pasada, ya que hace referencia a la semana pasada, si es cierto que hubo una oferta para ser embajador en España, de parte del gobierno de Alberto Fernández. No, no, jamás. Eso también fueron bolazos de la prensa, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Y nunca hubiese aceptado porque creo que mi lugar está acá en la Argentina con los compañeros, las compañeras y los compañeros, no en España, precisamente. ¿Pudiste hablar con Alberto Fernández, Antonio, después de las elecciones en algún momento? Un par de mensajes, obviamente felicitándolo, y poner el partido a disposición en la construcción de los valores a los cuales hacía referencia, que siempre allí va a encontrar el Partido Socialista para construir, ¿no? Y ahí en ese intercambio del mensaje planteábamos estas cosas, ¿no? Y obviamente con el tema de la pandemia también ponernos a disposición a partir de la experiencia nuestra, tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, obviamente no hubo oportunidad presencial porque la pandemia nos lo impidió, ¿no? Claro, pero esto quedó plasmado, te decía, en el documento que salió del socialismo a nivel nacional, que salió hace aproximadamente un mes, que era muy contundente en ese sentido, ¿no? Desde lo nacional, lo popular, los objetivos del socialismo, y bueno, de alguna manera se acercaba un poco a lo que planteaba o lo que apoyaba con respecto a la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, estamos ahora pendientes, indudablemente la pandemia nos lleva la mayoría del tiempo, pero el tratamiento de la deuda, si esta semana se logra superar, creo que un escollo enorme y una espada de Damocles que el gobierno nacional se va a sacar de encima, no es un tema menor. Y hay un par de proyectos que son interesantes, que nosotros siempre hemos abogado por ellos, ¿no? El impuesto a la riqueza, la reforma de la justicia, el tema de la decisión de mujer de poder decidir con su cuerpo, etcétera, etcétera, que son temas interesantes que con algunas matices nosotros tenemos que apoyar indudablemente. Yo no tengo la mínima duda acerca de eso, ¿no? Fíjense, Alemania tiene un impuesto a la riqueza y Merkel se sorprendía que en Argentina no existiera un impuesto a la riqueza. Bueno, yo digo, este impuesto que va a ser por única vez, pero después se tiene que transformar en definitivo una modificación de la política tributaria de la República Argentina. Es imposible que los que menos tienen son los que más pagan en forma proporcional en nuestro país. Nos debemos una reforma integral del sistema tributario, así como de la ley de identidad financiera, que fue redactada en la dictadura por Martínez de hoy, sigue vigente, después de 30 y pico de años, todavía sigue vigente esa ley de identidad financiera, una vergüenza. Bien. La idea, Antonio, es que volvamos a hacer gobierno en la provincia de Santa Fe. El tema es cómo, cuáles son las estrategias. Bueno, vos un poco hacías referencia a la apertura del socialismo, a la apertura del Frente Progresista hacia un campo nacional y popular. Miguel Lifchis, hace poco cuando hablábamos también a través del Instagram con él, nos decía que la construcción tiene que ser por la centroizquierda. Pero
¿Cuáles son las estrategias que debe plantearse el Partido Socialista y el Frente Progresista para volver a ser gobierno dentro de 3 años y medio? Dialogar y sumar con la amplitud a la cual hacía referencia, siempre dentro de ese marco, de esa franja que tiene que ver con un pensamiento en el cual coincidamos de un proyecto común. Esto es el límite. Y el límite, también lo expresé, obviamente la honestidad y la transparencia en el manejo de lo público, la ética, pero creo que hay mucha gente que se puede sumar a un proyecto de estas características, muchísima. Antonio, algunas preguntas que están comenzando a entrar porque ya son 19:31, así que vamos a empezar a meter las preguntas de la gente. Hay rumores sobre la vuelta de Corral al Frente Progresista, ¿cómo lo ves? Bueno, es una decisión del radicalismo, no nuestra, pero indudablemente si él vuelve al radicalismo tendrá que acatar lo que dentro del Frente Progresista decidamos, no lo que se le ocurra a él. Y para eso tenemos un espacio, que tenemos reuniones, bueno, ahora virtuales, cada X días, 15 días, 20 días, depende. El que vuelve al redil es él, no que nosotros vamos a donde él estaba, ¿no? Que era con Cambiemos. Indudablemente que tendrá que hacer un mea culpa de su propuesta, de lo que él hizo. Destruyó bastante. Y en lo personal creo que también sufrí muchos ataques por allí, mucho más duros de lo que otro candidato planteó en la campaña, pero bueno, esta es parte de la política. Él vuelve al radicalismo, ¿no? Nosotros no le podemos impedir eso. Hay algunas preguntas de los compañeros de toda la provincia. Y bueno, y algunas incluso opiniones vinculadas con Perotti, y yo voy a ir leyendo parcialmente, pero usted podría haber sido gobernador. ¿Qué hubiera hecho con la paritaria que se suspendió en Santa Fe? Pregunta Juan Pablo. No, hubiésemos continuado con la cláusula gatillo, yo no tengo la menor duda. Fíjense lo que decían también que se haga un mea culpa a algunos sindicalistas, ¿no? Que planteaban, no, hay otras cosas mejor que la cláusula gatillo. Y yo digo, ¿qué es mejor que la cláusula gatillo? Que lo que seguía era la inflación, con el cual el sueldo nunca perdía poder adquisitivo. Bueno, ya llevamos 6 meses casi, dentro de 8 días van a ser 6 meses, y los trabajadores siguen cobrando lo mismo que en diciembre del año pasado. Creo que habrá que reivindicar las políticas que llevamos adelante durante 12 años del Frente Progresista. Los trabajadores, nuestros gobiernos, recuperaron por encima de la inflación su salario. En mi gestión yo lo puedo demostrar con números. La gestión de Wiener lo mismo, no tengo los números definitivos pero de la gestión de Miguel, pero yo no tengo la menor duda que los trabajadores públicos incrementaron su poder adquisitivo con relación a la inflación. Definitivamente nunca se les hizo una propuesta del 3% de aumento salarial, eso vergonzoso. Vergonzoso. No, pero aparte, eso fue una vergüenza. Alejandro dice, Máximo Kirchner vendió humo, con el socialismo tenemos que impulsar el impuesto a la riqueza. ¿Hay margen para eso, Antonio, en la Cámara de Diputados, del diputado socialista? ¿A nivel nacional? Sí. No, a nivel nacional se está por presentar el proyecto que creo que lo hace el diputado Heller, el diputado Heller. Obviamente que para un impuesto de estas características hay que tener mucha información. Yo no sé si en medio de la pandemia uno podría haber dispuesto de tanta información para saber los porcentajes, límites, etcétera, pero indudablemente cuando se presente el proyecto lo vamos a tratar y ahí le vamos a dar cursos favorables. Yo no tengo la menor duda de ello, ninguna duda. Ningún país en el mundo, los países más serios del mundo, y háblese de Europa, tienen impuestos, contrariamente a los nuestros, donde los impuestos directos son el 70% y los indirectos el 30%. Acá es al revés. Este es el país totalmente inverso, ¿no? Majo pregunta, si Antonio va a ser candidato a nivel nacional. No, creo que no es momento de estar discutiendo candidatura, es momento de que el partido, bueno, primero pasar la pandemia, segundo, tratar de tener mayor contacto con los compañeros, y después las decisiones, y en esto sí voy a ser muy claro, tienen que ser colectivas. Yo no acepto y no estuve de acuerdo, y ustedes saben de mi disidencia del dedo de las últimas elecciones. Creo que nosotros tenemos que ir a un partido en donde discutamos las cosas en profundidad, donde las bases tengan posibilidad de opinar, donde todo el mundo pueda ser parte, y para eso tenemos mucho más allá de nuestra carta orgánica,
propiciar una mayor participación de todos los compañeros en las grandes ciudades, en las seccionales, en los distritos, en el interior, en los departamentos, pero mayor participación de los compañeros a la hora de tomar decisiones. Estoy convencido de eso, porque el otro hace muy mal. Y si algunos problemas y dificultades tenemos en el partido en este momento, tiene que ver con eso, con las decisiones que se toman a veces de forma unipersonal. ¿Cómo ve hoy la potencialidad del Partido Socialista en la construcción de una agenda progresista en Santa Fe? Era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pero si hay algo más para agregar. Nosotros no tenemos que bajar ningún proyecto, y es más, reivindicar todo lo que hemos hecho. Creo que hoy tenemos una enorme oportunidad de hacer política, todos los días hablando con la gente, comparando la provincia que dejamos y lo que viene, las decisiones que se van tomando, las herramientas que se han dejado de lado. Yo hablaba de la ciencia y tecnología, pero podríamos hablar de cultura, podríamos hablar de producción, podríamos hablar de infraestructura. Digo, no veo, ya pasaron 6 meses, no hay una sola obra pública que esté en marcha en la provincia de Santa Fe, no se ha saldado la deuda con las empresas que han hecho tanta obra pública. Querían la ley, ahí tienen la ley, ¿y qué pasa? No era un problema de la ley, era un problema de tener facultades, ¿no? Discrecionales, pero creo que nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras propuestas, pero más que nunca hacer política, porque también esto hay que decirlo, cuando uno está en gestión y hay centenares de compañeros que están participando en la gestión, también el partido se debilita, y también se debilita a veces el accionar político porque uno está con la mirada permanentemente en la gestión. Bueno, esta es la oportunidad para ganar la calle y hacer política. Laura Mondino dice, hay que dar una discusión hacia adentro del Partido Socialista sin profundizar un discurso rupturista. Los y las socialistas nos merecemos un partido unido y con mucha discusión interna. No tengo la menor duda. Yo voy a bregar por un partido unido en donde todas las voces tengan cabida. Creo que lo peor que le puede pasar al Partido Socialista es la división. Nuestro partido históricamente ha tenido referentes que han luchado por la unidad del partido. Guillermo Esteves Boero, el propio Hermes. Bueno, yo voy a insistir en la necesidad de confluir en una propuesta en común donde todas las voces tengan cabida. Es necesario, porque así como estamos planteando el respeto, la necesidad de un frente progresista en donde tenemos matices y miradas diferentes con los distintos partidos y organizaciones sociales que los integramos, mucho más ese respeto y esa integración tiene que estar hacia el interior de nuestro partido, donde todas las miradas tienen que confluir. Estamos superando ya los 200, casi digo 2000, los 215 participantes de esta conversación, Antonio. Récord absoluto para Fuerza de Territorio. Pero te quería preguntar, porque a veces también me surgen dudas así como periodista. Esto no contiene una opinión, pero sí una duda. En el Partido Socialista, ¿la interna es sinónimo de ruptura? Esto en función de la pregunta que hacía María Laura Mondino. Pero ¿por qué ir si se puede llegar a un acuerdo para que la interna siempre deja cicatrices? Yo no estaba ni siquiera de acuerdo, recuérdenlo, con las internas dentro del Frente Progresista. Siempre queda una cicatriz. Entonces digo, ¿por qué no le damos cabida a todas las expresiones a partir de los territorios, a partir de lo que son las distintas agrupaciones políticas que existen? Digo, todos podemos ser parte de este partido e integrarnos. La política nacional requiere de un político de la talla del compañero Antonio con una mente abierta, dice Gabriela Bodo Majul. Bueno, no hay lugar para Corral, ya empezaron, hay algunos que se lo quieren sacar de encima definitivamente, sí, yo también, si me van a elegir. Creo que como Frente Progresista tenemos que tener un límite. Corral fue parte del proyecto neoliberal de Macri. No sé, sí, pero no es algo que uno pueda tomar una decisión. ¿Por qué se ha integrado un partido? Porque si no, entonces, sí, el otro no, ¿quién es el que tiene el dedo para decir quién o quién no? Si él vuelve a este proyecto, o vuelve a su partido con nuestro proyecto, bueno, seguirá adelante. Obviamente, ¿cuánta gente ha ido y vuelto, no? Yo podría nombrar mucha gente. Pero qué sé yo, tampoco vamos a pedirle que pase, que atraviese el río Jordán, que sea un baño de pureza, pero sí podemos pedirle
que haga una autocrítica por ahí, ¿no? Si Bueno, vuelve a un espacio de centro-izquierda y después de haber participado en un espacio de centro-derecha, por lo menos una autocrítica debería ser. bueno, pero el que queda outside, o en offside es él y no nosotros. Nosotros siempre el mismo caminito, no salir de esa brecha, de esa trayectoria, de esa línea. El que está volviendo es él. Yo te digo porque cuánta gente uno conoce en la historia de Santa Fe que hemos coincidido en algún momento y después en otro momento no. Y en otro momento volvemos a coincidir. Pero ¿quién es el que hace el zigzag? ¿Es el Partido Socialista o son los otros? Yo me acuerdo, Agustín Rossi fue parte del Frepaso, fue parte del Frepaso. Después fue kirchnerista, Después, digo, tenemos muchas historias en estos 30 y pico años de democracia de gente que va y viene. Pero son ellos, no nosotros. Grande Antonio, decisiones colectivas, basta de personalismo, bueno, ¿no es necesario volver a pensar en una estrategia de inserción gremial del Partido Socialista? Pregunta Juan. Los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud son rehenes de la burocracia peronista. Bueno, nunca debiéramos haber dejado ni dejar, por cierto, nuestra militancia gremial. Hay muchos compañeros que están militando gremialmente, docentes, empleados de comercio, Luis Fuerza, etcétera. Hay muchos compañeros socialistas. Yo tengo los otros días vino en esta crisis social que hay, me toca timbre un señor y me dice, yo soy trabajo en la recolección de residuos, dice. Y soy socialista, y todos nosotros somos socialistas porque como con ustedes nunca nos sentimos tan bien. Y bueno, eso me llenó de orgullo. Hay mucha gente tapada por ahí que no se expone, no se expresa, pero tenemos que ir a militar con mucha más fuerza en el sector gremial. Sí, curiosamente hacía falta una pandemia para que mucha gente empiece a revalorizar lo que significó el socialismo en esta ciudad y en esta provincia. Es que cuando se pierden las cosas, cuando las cosas se pierden es cuando mucha gente se da cuenta. Así es. ¿Qué pensás del ministro Saín con respecto a los dichos y con el tema seguridad? Dice Matías. Bueno, la verdad, no sé si calificarlo directamente, que lo califique cada uno porque es incalificable ya. Es alguien que permanentemente vive agrediendo, que es en mi interpretación es un teórico, porque cuando crea la Agencia de Seguridad Aeroportuaria, ¿qué contacto con la gente tenía la Agencia de Seguridad Aeroportuaria? Ninguna. ¿Controlaron el aeropuerto? ¿Dónde están los maleantes? ¿Dónde están las organizaciones mafiosas de la droga? ¿Cuál es el territorio de actuación? Un aeropuerto. Digo, ese es el antecedente. Lidiar con la gente en la calle, con 24.000 hombres y mujeres como tiene la policía de Santa Fe, conocer el territorio, las lógicas santafesinas, las nuevas formas de violencia que están inscritas en la sociedad, que son totalmente diferentes a las que existían antes, a las que existían 10, 15, 20 años atrás. Se fueron profundizando muchas cosas. Yo creo que no tienen la menor dimensión de muchas cosas de lo que ocurre en la realidad, y si él cree que las 3 leyes, que no las conozco, que con eso resuelve el problema, yo digo que las 3 leyes pueden ayudar indudablemente a la organización en sí misma, pero la transformación pasa por otro lugar. Y hay que estar al lado de los policías, no en contra de los policías para transformarlos. Si alguien está en contra, genera un efecto acción-reacción del otro lado. Hay que estar con la gente y con los policías para enseñarles a trabajar mejor. Justamente, bueno, hay gente que opina, es necesario que el partido escuche al territorio, basta de definir desde la mirada de Rosario y Santa Fe, ¿no? Transitar el territorio. Estamos recibiendo mensajes de toda la provincia, Antonio. Ya tenemos más de 220 participantes del live, y bueno, estamos escuchando voces de todo el territorio provincial, y eso está buenísimo. Es el momento de militancia y convocatoria, debate y construcción permanente y colectiva. Ese es el camino a seguir. No tengo la menor duda. No, eso, justamente, la democratización del partido. Antonio dice, ¿cuál es el escenario del partido? Espera que me perdí. ¿Se presenta un escenario en tercios dentro del Partido Socialista? ¿Cómo lo ves?
No, bueno, hay corrientes de opinión dentro del partido. Hoy, por cierto, existen tres corrientes de opinión, pero y muchos compañeros no se sienten identificados con ninguna. Por eso digo que nosotros lo que tenemos que llegar es encontrar un camino común en donde todo el mundo esté representado, todos, y una forma de deliberación del partido donde todas las voces puedan ser escuchadas, de todos los compañeros en una pirámide desde abajo hacia arriba y donde las resoluciones sean resoluciones colectivas. Y no apartarnos por otro lado, porque también en esto hay a veces confusión, de que las decisiones y el rumbo del partido lo toma el Congreso del partido, que es la máxima autoridad, no la conducción. El Congreso del partido es el que define las políticas, no la conducción del partido. El partido, en sus niveles de conducción, lo que hace es llevar ese barco por el camino trazado por el Congreso del partido. Antonio, ¿volverías a ser presidente del partido a nivel nacional? Hola. Sí, volverías a Hola. ser... Uy, se nos está yendo la señal. A ver si podemos mejorar la señal, Volvería a Antonio. ser, Digo, si yo estoy volverías bien, a ser tranquilo. presidente del partido a nivel nacional. Es una decisión que tienen que tomar los compañeros, no yo. Yo estoy Está bien, dispuesto a seguir trabajando, estoy dispuesto a seguir trabajando por el partido, siempre en la unidad. Estoy dispuesto a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. bien. Pablo Pero Hafkin, digo, tampoco me ato, y esto quiero ser claro, tampoco estoy atado a la nominación a un cargo. El partido se construye desde muchos lugares, no solamente desde los cargos de conducción. En la base también se construye formando, con mis años, ya tengo 48 años de militancia, estoy pensando ya seriamente en abordar un espacio en mis tiempos para formar cuadros técnicos políticos en el partido. Creo que hay una enorme posibilidad a partir de muchos instrumentos hoy tecnológicos y después también con muchas cosas presenciales como para recorrer la provincia y el país. Y con la experiencia que hemos aquilatado en estos años, que es el producto del colectivo del partido, no de Antonio Bonfatti. Yo, cuanto más he sido en algún momento una síntesis de ese colectivo, poder transmitir todo lo que hemos aprendido para que otros no tengan que recorrer todo un camino tan largo y que se le haga más fácil las cosas. hablando de aprender, Antonio, Gustavo pregunta, ¿no te parece que la alianza con Urtubey, Schiaretti y el peronismo federal fue un giro a la derecha? Bueno, yo no estuve de acuerdo, mejor dicho, cuando se tomó esa decisión, estaba de acuerdo con la necesidad de un espacio amplio. Las últimas semanas, esta de los debates, yo estaba en plena campaña electoral, no fui parte de las discusiones. Allí estaba planteado que iba a ser el candidato Labaña y que iba a ser un vicepresidente o nuestro, o se hablaba en ese entonces de Facundo Manes, y después apareció lo de Urtubey, que yo no coincido con lo de Urtubey. Eh, por muchas cosas, por muchas cosas. Expulsamos a un compañero integrante del Frente Progresista de nuestras filas por su posición frente a la decisión de las mujeres con su cuerpo y después terminamos votando a un candidato a vicegobernador que ni les cuento lo que hacía en Salta. Entonces digo, esas contradicciones yo no las acepto. ¿Qué pensás de la idea, o por lo menos de la reunión que tuvo Pablo Hafkin hace unos meses, poco antes de la pandemia, de construir con sectores vinculados al macrismo, Antonio? Con Larreta, a veces se lo vincula con Lustó, con Larreta, ha estado No, pero con el mismo Monzó en un almuerzo en un restaurante rosarino. creo que he sido muy claro, ¿no? Para nada, ya lo expresé al inicio de la conversación. Nosotros con el neoliberalismo no tenemos absolutamente nada que ver, nada. Antonio, si el Frente Progresista o un sector del Frente Progresista construye para ese lado, ¿se rompe? Es que nosotros no tenemos otra opción, nosotros no podemos, ahora insisto, nosotros tenemos un proyecto que ha sido elaborado durante décadas como socialista. Después lo hemos abierto a integrar con otros partidos políticos, organizaciones sociales, espacios sindicales. Hemos coincidido con matices, no siempre el 100%, porque si no, si ni siquiera nuestro propio partido tenemos coincidencia 100%, menos podemos tenerlo 100% del frente. Pero sí tenemos un rumbo claro. Ahora, ese rumbo claro tiene que ver con el progresismo, no con el neoliberalismo.
Si hay alguien que va para el lado de los neoliberales, bueno, que vayan, como fue un sector del radicalismo en las últimas elecciones con Cambiemos. Yo creo que el partido nunca puede apartarse de la senda del progresismo. Si no, ¿para qué creamos un partido socialista en 1896? Para eso vayamos a buscar otras estructuras políticas. Esteban pregunta, ¿qué Que van a pensás del interpretar, gobierno de... que van a interpretar mucho mejor el neoliberalismo que nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Antonio, Esteban está preguntando qué pensás del gobierno de Jatón. ¿Seguís lo que hace Jatón en Santa Fe, Emilio? Sí, lo estoy siguiendo. Bueno, primero me ha sorprendido por la rapidez con la cual aprendió en el medio de la pandemia. Ha resuelto el tema del transporte, que no ha sido un tema menor. Recibió una herencia muy, pero muy, muy pesada financiera del municipio, con muchos miles de millones de pesos de déficit. Pero lo veo muy bien plantado Emilio, con un equipo de compañeras y compañeros que están trabajando muy bien, así que yo estoy muy contento con lo que está haciendo Emilio de Santa Fe. Y aparte sé cómo es Emilio, un tipo que camina a la calle y que habla con la gente todos los días, no está encerrado en su escritorio. Entonces lo valoro muchísimo eso. Antonio, sorprendió personalmente, me sorprendió, pero bueno, algunos lo veían venir y lo esperaban quizás, pero cuando fueron las elecciones en el mes de octubre, que el escenario santafesino, o que la derecha, el macrismo, sacara esa gran cantidad de votos en la provincia de Santa Fe, que le ganara prácticamente a los votantes de Fernández. Ese escenario fue sorprendente en aquel momento. Ahora, ¿cómo ves esos votantes? ¿Para qué lado pueden inclinarse? ¿Vos creés que la provincia, el electorado santafesino puede dividirse en tercios? Es muy prematuro en estos pocos meses porque, a ver, creo que no ha habido un despegue del gobierno nacional por la pandemia, el gobierno provincial tampoco, pero ya conocemos lo que piensan, entonces es muy difícil imaginar el escenario futuro. Sí creo que no va a quedar con la misma dinámica y ojalá que se rompa esto de la famosa grieta, porque en ese polo de contradicción donde pescaron ambos, en definitiva no se puede cultivar nada, ¿no? Más que odios. Y Argentina precisa también tener un proyecto donde sume gente y voluntades. Creo que hay que esperar que se desarrolle o que termine un poco el tema de la pandemia y ver la evolución. Del Partido Socialista de San Justo preguntan, ¿cómo hacemos para acercar a nuestro proyecto los sectores sociales que en el interior compartimos votos con Cambiemos para convencer marcando diferencias? ¿Cómo crees que es la estrategia? La estrategia, ir casa por casa con los vecinos, hablar con la gente, y primero también teniendo una actitud solidaria y siendo parte de la sociedad, de las instituciones, teniendo una conducta que condiga entre lo que decimos con lo que hacemos. Y por otro lado, comparar las cosas. Yo creo que si hoy Macri hubiese estado en el gobierno nacional, bueno, estaríamos con miles y miles y miles de infectados, estaría el sector privado manejando las cosas. La muestra lo estamos dando en la provincia de Santa Fe, el desarrollo de lo público con respecto a lo que es en otros lugares, ¿no? Lo que nos ha posibilitado los guarismos que hoy tenemos tan auspiciosos. Hay que ir a hablar con la gente, no hay, y salir de la confrontación de la grieta. Quisiera saber qué opina Antonio sobre la resolución 223 de la ministra Cantero. Es muy específico, yo desconozco. Vos no sé si sabes, Antonio, de qué resolución 223. No lo manejo por número, pero si me lo cuentan, a lo mejor le puedo responder. Claro, a ver si nos pueden dar un poquito más de información. ¿Cuáles crees que son las diferencias concretas entre los tres espacios que estamos nombrando? No sé si se refiere... Claro, no sé si se refiere, esto lo pregunta Gastón Bondino, no sé si se refiere a los tres espacios que estábamos hablando recién, es decir, al peronismo, al macrismo y al Frente Progresista, o si se refiere a los tres espacios dentro del partido, pero creo que se refiere a lo último, ¿no? A la división en tercios dentro de la provincia de Santa Fe. Bueno, a mí me gustaría que fuera explicitada en cuanto a proyecto y no en cuanto a personas. Entonces, creo que por allí pasa la cosa, ¿no? Es muy claro a nivel nacional la posición del compañero Cortina, una ciudad de Buenos Aires hoy Cava que está intervenida por el partido porque se ha ido con el macrismo y esa es una de las corrientes de opinión dentro del partido.
Las otras quiero que se explicite de una vez por todas, que se salga, digamos, de los temas personales y que se explicite las diferencias, cuáles son las diferencias desde el punto de vista ideológico. O desde el Acá no punto me de vista acuerdo. de la organización, perdón, o desde el punto de vista de la organización, que en definitiva termina siendo la clave, ¿no? Porque la organización define mucho, hay que leer, volver a leer el prólogo del ABC, cuando el prólogo del ABC que dice que en la organización se definen muchas cosas de la ideología. En una organización encerrada y sectaria o una organización democrática y plural. Entonces por allí están los matices de unos y otros. Antonio, nos aclaran en qué consiste la 223 y ahora sí cierra que esta resolución que se están manifestando los docentes de nivel secundario, que están firmando firmas, están juntando firmas en contra de esta resolución, que establece que los alumnos que adeudan 4 materias pueden elegir 2 y con esas 2 realizan un trabajo de recuperación y pasan de año, a eso se refería. Es decir, dentro de la situación actual, la ministra Cantero está promocionando eso, que No si soy, deben 4 materias, con 2 pasarían de año. perdón, qué dijo Claudia Balaguer? ¿No escuché? No, Balaguer no, Cantero. Ah, Cantero no, dice que yo, con 2 a pasan de ver, año. teniéndola Claudia sería fantástico ver qué es lo que opina Claudia. Yo en principio diría que no, pero obviamente para eso están los especialistas, ¿no? Yo en principio no sería partidario de eso. Antonio, ¿qué papel, vos algo dijiste antes, nos quedan muy pocos minutos, por eso, ¿qué papel, espero que no se nos corte, pero qué papel crees que tienen que jugar las organizaciones sociales en la construcción del socialismo y del Frente Progresista? Ya lo sabemos, Son, pero vita- son vitales, porque primero preguntarse por qué han surgido las organizaciones sociales, ¿no? En la fragmentación de una sociedad, las formas diferentes que tenemos de convivir y de comunicarnos, cómo hemos construido los nuevos lazos sociales a partir de las tecnologías, y todas estas cosas van explicando la aparición de gustos y posibilidad de participar de la gente en algunos aspectos muy circunscriptos a veces, algunos con mucho mayor amplitud de mirada, otros mucho más específicos. Pero indudablemente que sin la participación de la gente no se cambia la sociedad. Yo no me olvido nunca un congreso que hicimos en la ciudad de Buenos Aires cuando la ruptura con Caballero, en donde el compañero Jaimovich le dice que una cosa es una ciudad, una provincia, un país gobernado por el socialismo, y otra cosa es una sociedad socialista. Y nosotros esto lo hemos podido comprobar, porque gobernamos 30 años Rosario, pero indudablemente que no tenés una sociedad imbuida de todos los valores del socialismo. Y digo, y ahí está la diferencia y por la cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces, las organizaciones sociales son vitales para ir construyendo desde abajo acuerdos comunes y que esas organizaciones sociales vayan creciendo también cuando nacen por algún fin específico, a partir del abordaje de algo muy particular, empezar a comprender el todo, la totalidad. Porque cuando la Antonio, gente participa, sí, cuando no, la ya gente estamos. participa, se va mejorando a sí mismo y va mejorando al que tiene al lado. Y de esto se trata, las organizaciones sociales. Gracias, Antonio. Te digo rápidamente la respuesta de Claudia antes que se nos corte. Dale. Respecto a la resolución 223, genera oportunidades ficticias esa resolución, es negativa, hay que seguir las trayectorias educativas de los y las estudiantes. Ahí está la respuesta de Claudia que estábamos buscando. Un Bueno, abrazo a todas las compañeras y compañeros y no se olviden de usar esto. gracias, Antonio, ha sido Saludos. un placer enorme verte y Un abrazo escucharte. para todos. Abrazo Chao. enorme para vos. Chao, y gracias a todos los más de 220 que participaron. Chao, y gracias a Fuerza del Territorio por estar así siempre. Chao. Gracias a los que organizaron Fuerza del Territorio. Un abrazo enorme para Fuerza del Territorio.